hoy 21 y el 28 para ver casos de uso, ¿sí? Porque si lo toma el 4, ese día 4 ya sería día martes y ya no tendríamos más tiempo de ver casos de uso, que nos llevaría por lo menos 2 clases. En realidad nos lleva una sola clase, pero es como que siempre hacemos una clase más de práctica por ser el tema por ahí más, les vuelvo a repetir, no le quiero decir importante para no restarle importancia a los otros temas, pero sí es como que el más, el que más necesitan la práctica, digamos así. Entonces, si bien no han visto todavía en la teoría el caso de uso, pero podemos hacer una pequeña introducción. No sé qué te parece, Jorgelina. Sí, sí, sí. Hacer una pequeña introducción y explicamos el ejemplo y vemos cómo, ¿Cómo se desenvuelven en los grupos? claro, sin invadir, digamos, a la teoría, pero por lo menos los conceptos básicos los podemos ver. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Bueno, Bien. Vamos a ver por lo menos por ahora, por lo que les ha explicado ayer la profesora Cesarini, algunos se acuerdan qué son los casos de uso, por definición. ¿Para qué se utilizan en un sistema? ¿Nadie? silencio de radio. Bueno. No dejan de entrar gente, espera un cachito. Sí, 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 ¿Puede sí. ser una entidad que tiene atributos? No, eso es más bien de las clases. Los atributos, operaciones y demás lo habíamos visto en clase. El caso de uso es otro diagrama. ¿Qué es lo que en realidad trata de mostrar el caso de uso? Ayer tuvieron la clase teórica con la profe César y dice que algunos conceptos le deben haber quedado, ¿o no? Claro, no tuvimos clase. Eso es lo No eso tuvieron. es lo que Bueno, estaba entonces vamos a tener que dar explicando, la teoría. creo que Gonzalo. Ellos vieron ayer la unidad 3 completa, Bien. entonces no empezó todavía Claudia con casos de uso. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Darle un poco de teoría y después ver el tema de la práctica. Claro, una pequeña introducción que va a servir, digamos, para que ellos puedan hacer la práctica, ¿sí? Bien, Y en todo caso, lo que podemos hacer después de esa introducción es dejarle la práctica, claro, o para que sea, hagan el. darle una pequeña introducción, explicarle la práctica, pero no darles para que resuelvan ya el trabajo práctico, sino el Claro, trabajo pues no les va a práctico quedar tiempo. dejárselo, claro, dejárselo para que ellos lo resuelvan después de la clase del martes, ya con algún fundamento, Bien. de la clase teórica, ¿sí? Para que lo Sí, resuelvan sí, el sí, martes y en todo caso lo vemos el miércoles a ver cómo salió, qué pasó, qué dudas tienen, perfectamente. ¿sí? Bien, vamos entonces. ¿Estuvieron viendo alguna cosa, alguna página del libro, alguna noción? No sé si vieron de qué se trata estos diagramas. Eh, para hacerlo así un poco más fácil, le vamos a decir que el diagrama de casos de uso se utiliza mucho en lo que es el modelado de software, e incluso en este trabajo que van a hacer ustedes, que es el de campo. Por eso dice el profe que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque no solamente lo vamos a tomar en los exámenes finales, sino también es un diagrama que se utiliza mucho en la tesis. Porque ¿qué es lo que hacen los casos de uso? Muestran el comportamiento del sistema, ni más ni menos, y cómo interactúa el sistema con sus actores. Es tan importante porque es aparte muy gráfico y muy fácil de entender, tanto para el futuro usuario del sistema que ustedes estén, por ejemplo, ofertando a un futuro cliente, le están mostrando el sistema y le dice, bueno, mire, acá tiene el sistema y acá están los actores. Lo bueno que tiene este diagrama es que es justamente muy entendible, muy accesible para la persona que mucho no conoce de software y de computadores. ¿Cómo se grafican? ¿Sí? Nosotros hacemos un rectángulo,
en el pizarrón, que no lo tengo, bueno, vamos a imaginarnos que lo que estamos haciendo, donde es ya les voy a ir mostrando yo cuando claro, con el hagamos play. el ejemplo, ya les voy a ir mostrando. Bien, bien, vamos a hacer un rectángulo en la pizarra, con el profe lo vamos a ayudar con las herramientas que tenemos acá en el Meet, o con el Paint, donde ese sería el límite del sistema. Pues, ¿cómo se serían los actores? ¿Cómo los gráficos? Con los famosos monigotes. Los monigotes son esos muñequitos que para nosotros hacer un gráfico de una persona dibujamos con un círculo, un palito en el medio, los dos bracitos y las patitas. Ese, por ejemplo, sería el administrador. Del otro lado tengo, por ejemplo, el usuario, ¿sí? Y estos dos usuarios y administrador van a tener ciertas relaciones fuera del sistema, ¿sí? ¿Cómo las conocemos a esas relaciones como inclusión y extensión? O en lo homónimo en inglés, include y extend, ¿sí? ¿Qué hacen el include? El include, por ejemplo, es aquella operación o aquella relación dentro de los casos de uso que incluyo entre los actores en el comportamiento del sistema, incluyo y llevo. Y el extend es una extensión del comportamiento del sistema. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Dentro de lo que es el sistema en sí, y en forma de elipse, vamos a dibujar, ¿sí? En forma de elipse, las operaciones que tiene. Por ejemplo, si vamos a dibujar las operaciones a ver, nosotros siempre damos el ejemplo del cajero automático porque es algo muy gráfico y que ustedes en realidad realizan siempre, ¿sí? Y todos. Entonces tenemos el cajero automático como sistema, ¿cierto? Tenemos uno de los actores principales, quienes somos nosotros, que vamos a extraer el dinero, y el otro, ¿quién sería? ¿Qué otro actor tengo en un cajero automático, además de los que ya nombré? La entidad bancaria. El usuario. Claro, el banco. La entidad bancaria, claro, yo soy el usuario. ¿El cajero qué es? Una computadora que tiene un sistema que me entrega dinero, ¿o no? Es el intermediario, claro, entre la claro, el intermediario entre el banco y yo, en forma electrónica. A ver, si lo trasladamos a la vida real, ¿sí? Es lo mismo que ir más o menos, básicamente, yo voy al banco, al cajero persona, y extraigo de la caja dinero, ¿verdad? ¿No estamos haciendo eso cuando vamos al cajero automático? Totalmente, en una forma automatizada. Entonces, nos simplificamos la vida, desde que se inventó eso, no necesitamos ir al banco para poder retirar el dinero, tenemos los cajeros. Bien, como decía, dentro de lo que es el sistema en sí, que lo vamos a dibujar en un rectángulo, los actores como monigotes, tenemos las operaciones. La primera operación, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál es la primera operación que podemos hacer en un cajero automático? Extraer dinero. Lindo, ¿no? Del lado del cliente. Transferencia. Del lado del cliente. Yo voy a ver primero no seamos muy obvios. No hable nadie que me diga que abra la puerta y nada. Ya estoy en el cajero y ¿qué voy a hacer primero que nada? Ingresar la tarjeta. Claro, voy a ingresar la tarjeta. ¿Y qué va a hacer del otro lado del sistema? Recibirla. Solicitar la clave. Solicitar la clave, que es el PIN. Entonces ya tengo ¿qué? ¿Qué tengo acá? Dos operaciones, ¿cierto? En forma de elipse que yo voy a hacer o voy a poner dentro de lo que es mi sistema. Ingreso tarjeta y ¿qué hace? El sistema me dice, sí, acá me dicen que hay más gente que esperando que los acepte. Sí, hemos iniciado un poco tarde. Yo voy haciendo la explicación y el profe Fernando es el que tiene que aceptarlos, ¿sí? Sí, ya están todos aceptados. Bueno, listo. Bueno, sigamos con el tema del cajero. Entonces yo ingresé la tarjeta, me pidieron la clave, pongo la clave y ¿qué pasa después? Validación la operación que quiero hacer. ¿Cómo? Hay una validación. Me muestran un menú, ¿cierto? Y yo digo extracción de dinero, ¿qué más hago ahí? Tengo varias opciones, bueno, el monto, ¿cierto? Exactamente. Sí, le doy distintas opciones en el sistema. Bien, perfecto, extraigo el dinero y pongo 3.000 pesos, me da el dinero, vieron que ahora tiene la opción de imprimir o no el ticket, imprimimos el ticket o no, no importa, ¿sí?
¿Y cuál sería el último paso? Que incluso el mismo cajero se los empieza a emitir como una forma de sirenita. La extracción del Retirar la dinero. tarjeta. Claro, no, ese es el penúltimo. Nos El pide último si queremos sería, hacer otro proceso más. No, retiras el dinero. no es retirar el dinero, yo ya retiré el dinero. Y el último paso, Retirar la tarjeta. bien, retiro la tarjeta, la guardo en la billetera y me voy a mi casa. Sí, sí. Esta es la operación más simple, ¿sí? La de la extracción. Pero pueden, obviamente que dentro del mismo sistema pueden haber un montón. Ustedes saben que el menú del cajero automático es desplegable y completo. Pueden imprimir hasta comprobantes de su sueldo. Claro, último movimiento. Claro, últimos movimientos, últimos débitos, últimas compras, si lo hicieron con el débito, si cobran algún beneficio, tienen algún tipo de novedades también. O sea, son un montón de opciones que hoy puede existir dentro del sistema. ¿Se ha entendido más o menos eso? Bien. Sí, profe. Bien. Entonces que vamos Ahora describiendo viene, el curso de acciones. perdón, Digo, ¿cómo? vamos describiendo todas las acciones. Claro, dentro de ese rectángulo, ¿sí? Cuando yo les voy diciendo que ese es el borde del sistema, sería el límite del sistema, esto es una pregunta de examen, todas estas preguntas se las va a hacer la profesora Claudia, ¿sí? Dentro de este rectángulo, cuadrado, como ustedes quieran llamar, y dentro de esas elipses que yo hice, las operaciones que tiene el sistema, ahora lo que tenemos que establecer es qué va a ser cuáles van a ser las relaciones entre el usuario y del otro lado, ¿quién tengo de actor? Ya habíamos dicho. El banco. El banco, muy bien. Entonces, la primera relación, ¿el usuario con quién la tiene? Con el cajero. Sí, porque va a ser ¿qué? Va a ser una extracción, entonces es extraer dinero. Claro, sí. Bien. Sí. El banco del otro lado, ¿qué le ha pedido para extraer el dinero cuando ingresó la tarjeta? Solicita clave de acceso. Bueno, entonces ahí tenemos otra que Acción. ¿es una extensión o es un include? Acuérdense de las dos definiciones. ¿Qué hacía el include y qué hacía el extend? No son los mismos. En este caso sería... En este caso, estamos hablando del cajero. ¿Alguno lo pudo dibujar, por lo menos, como para ver, para que se den una idea? ¿O lo está dibujando? Porque no puedo ver si están dibujando, obviamente. O sea, nosotros ponemos el monigot, o sea, hacemos el rectángulo, ponemos el monigot. Claro, los monigotes, uno de un costado y el otro del otro costado. Izquierda, derecha, ¿sí? De un lado va a ir el actor, que serían ustedes, el usuario. Del otro lado ponemos la entidad bancaria. Sí, y el ¿Sí? circulito. Y en elipse... La elipse que es el cajero, el cajero automático. No. Claro, dentro de lo que es el rectángulo estamos hablando de todo el sistema. Lo que nosotros vamos a graficar con elipse, ¿qué es en realidad? Las operaciones. Las operaciones, perfecto. Sí. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es hacer los extend y los include. Perdón. Sí. Tenemos dos distinciones en lo que es el caso de uso. El primero, y esto me voy a retrotraer porque estoy viendo dos casos acá que tuve que haber implicado antes. Tenemos dos casos de uso bien definidos. El primero era, a ver, Fer, ¿está? Si no me... De contexto. Claro, el diagrama de contexto es el que no llevaba las relaciones. O sea, que hacíamos las elipses, nada más, ¿sí? Sí. ¿Me siguen ahí? Hacemos las elipses. Es muy discutido, digamos, en las distintas Sí, también. si es que están o no están. ¿Creen que le tienen al libro? Tanto en el contexto como en los requisitos. Los requisitos, exactamente. Pero yo pienso, va una apreciación particular que tengo yo, pienso que es más importante por ahí destacar las relaciones en el contexto. En los requisitos. Destacadas en el contexto quedan claras y luego en el requisito. Y después lo podemos volver a los requisitos. Claro, y luego en requisitos se puede enfocar específicamente en los casos de uso, ya conociendo cuáles son los actores. Y por otro lado, hay gente o hay autores, como por ejemplo el libro de ustedes, que hace el de contexto y requisitos en uno. Algunos libros yo he visto en eso también. No los separa. Bien, nosotros preferimos que ustedes los separen porque, como dice el profe, ustedes ya tienen identificado en el de contexto quiénes son los autores
quiénes son los actores, perdón, y cuáles son las operaciones. Entonces, para hacer el requisito ya me es más fácil a mí hacer una relación. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, a ver. Sí, te dejo a vos un ratito. Bueno, sí, era como para... Un segundo, ahí ya ven. Bueno, sí, tranquila. Entonces, lo que les quería decir la profe Jorgelina, a ver, recapitulando un poco, es como que yo algo que tengo que hacer, ¿sí? Por ejemplo, extraer dinero de un cajero automático, lo voy a hacer en una serie de determinados pasos u operaciones, ¿sí? O sea que para tanto como para extraer dinero de un cajero automático, como para hacer otra cosa, no sé, a ver, por ejemplo, una compra de algo, ya les voy a dar el ejemplo del famoso ejemplo de la máquina de gaseosa, como para comprar una gaseosa, por ejemplo, todos seguimos un procedimiento, ¿sí? Lo que hacemos es seguir un tipo de análisis de caso de uso, o sea, seguir un tipo de análisis de qué es lo que está sucediendo en el sistema, de qué operaciones hace el sistema, de qué eventos recibe desde el exterior el sistema, desde fuera de los límites, como les decía Jorgelina, desde un actor, ¿sí? Para que se dispare algo en el sistema y provoque un caso de uso, ¿sí? O sea, para que se provoque una operación, para que se provoque algo que se desarrolle en el caso de uso y dé respuesta al usuario, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? Va a haber una necesidad de parte de los usuarios y va a haber una respuesta de parte del sistema, ¿sí? ¿Cómo va a venir esa respuesta? A través de los casos de uso. ¿Cómo se va a receptar esa necesidad? A través de los casos de uso, ¿sí? Si yo digo necesito dinero, entonces, bueno, me voy a dirigir hasta un cajero y ¿cuál va a ser la necesidad? La necesidad de tener dinero en efectivo. ¿Y cuál va a ser la respuesta del cajero? Entregar ese dinero en efectivo. ¿Qué va a pasar en el medio? Va a haber una operación, ¿sí? O va a haber varias operaciones, o va a haber una secuencia de operaciones. ¿Cuáles son esas secuencias de operaciones? Por ejemplo, insertar la tarjeta, insertar el PIN, seleccionar la operación que quiero hacer en el cajero, extraer el dinero, extraer el ticket y sacar la tarjeta. Esas operaciones serían los casos de uso que hay o que existen eh, en la extracción de dinero de un cajero automático, ¿sí? ¿Cómo vamos a representar esos casos de uso? Como les explicaba la profe, con diagramas de caso de uso. Ustedes saben que todos los diagramas se representan, digamos, para poder mostrar de una manera gráfica qué es lo que nosotros pretendemos hacer. Recuerden las clases pasadas, recuerden las clases. ¿Qué son las clases? Bueno, las clases es le habíamos dicho de muchas formas que podíamos llamarla, unos decíamos una colección de objetos, otros decíamos un repositorio de datos, ¿sí? Otros decíamos un repositorio de datos con atributos y operaciones. Bueno, entonces una vez que ya entendimos, digamos, que eran las clases, vimos la forma de graficarla. ¿Cómo las graficábamos? Con un rectángulo dividido en tres partes horizontales, en donde primero estaba el nombre, luego los atributos, luego las operaciones, y luego todo ese diagrama tratábamos de armarlo, ¿sí? O tratábamos de completarlo estableciendo las relaciones que hay entre ellos. Bueno, acá va a pasar más o menos lo mismo. Vamos a poner ciertas reglas y ciertas formas que tengamos que usar en un diagrama determinado para poder representar estos casos de uso en un diagrama, que va a ser justamente el diagrama de caso de uso, ¿sí? Ese diagrama de caso de uso va a estar dado por básicamente dos cuestiones, lo que se llama el caso de uso de contexto y el caso de uso de requisitos, ¿sí? Sobre una cuestión en particular. En este caso, la cuestión en particular es la extracción de dinero del cajero automático, ¿sí? El caso de uso de requisito, ¿cuál es? Aquel
que sirve para marcar, como les decía Jorgelina, el límite de sistema. ¿Sí? Acuérdense que es importante, ustedes ya lo vienen viendo desde primer año, sobre todo en segundo, o los chicos de Tecnicatura en primero, lo importante que es marcar el límite del sistema, ¿sí? Donde ustedes han visto una operación clara, una forma clara de marcar el límite del sistema el año pasado, en Sistemas 1. A ver quién se acuerda. ¿Nadie? ¿Cómo han pasado de año entonces? ¿Cómo han aprobado? ¿No era el caso de la universidad, profesor? ¿El caso de qué? El caso de cuando hacíamos de referencia a la universidad para No, delimitar está el bien, límite. no, pero más allá del caso particular que se puede haber estudiado, ¿en qué parte de la materia de Sistemas 1, ¿sí? ¿En qué unidad, en qué tema utilizaron ustedes una herramienta que les permitía delimitar el sistema, que les permitía marcar el límite del sistema? Fue cuando trabajamos la metodología estructurada con el DFD. Exactamente. ¿En qué parte? Cuando hacemos justamente el diagrama de contexto. Perfecto, perfecto. Se dan cuenta y se los estoy volviendo a relacionar y les estoy haciendo la analogía. Fíjense que un caso de uso de contexto es la figura 0 del sistema, ¿sí? Es la figura 0 del DFD, el diagrama de contexto del DFD. El flujo de datos. Claro, ¿qué hacíamos en el DFD apenas empezábamos? Bueno, apenas empezábamos, ¿qué hacíamos? Nos interesaba saber cuál era el límite del sistema. Entonces, para demarcar el límite del sistema, teníamos que tratar de identificar las entidades externas y ni siquiera nos preocupábamos por los procesos, porque dibujábamos un solo proceso grande que representaba el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesaba? Saber cómo se comunicaban los entes externos con el sistema. Dicho de otro modo, nos interesaba conocer el límite. Entonces acá pasa lo mismo. En el primer diagrama de caso de uso que vamos a dibujar, vamos a tratar de identificar los actores. Aquí los entes externos se llaman actores y esos actores están representados por monigotes, como les decía la Jorgelina, o sea, esos hombrecitos hechos de palo, digamos así, ¿sí? Y por otro lado... un entendimiento internacional, o sea, es una nomenclatura en realidad. Exacto. Ya vamos a ver, no se preocupen. Ya vamos a hablar más adelante de todo ya eso las también. tengo acá, inclusive me tomé el trabajito de dibujarlas acá en el Lucid Chart, así que ya se las muestro, pero no me quiero adelantar. Esos monigotes, esos actores, ¿sí? Se van a relacionar, se van a comunicar de alguna manera con el sistema a través de los casos de uso, ¿sí? La diferencia, a ver, si queremos plantear, digamos, alguna diferencia con el DFD, es que en el DFD hacíamos una sola figura, un solo rectángulo de puntas redondeadas para representar el sistema. En cambio, aquí no. Aquí vamos a dibujar en el diagrama de contexto los casos de uso más generales o el caso de uso general, digamos así, ¿sí? Para después, en otro diagrama de caso de uso, que se llama diagrama de caso de uso del requisito, veamos los detalles que pueda haber en ese caso de uso, ¿sí? Cuando hablamos de caso de uso, también tenemos que hablar de escenarios. ¿Qué son los escenarios? Son una determinación particular de los casos de uso, justamente, ¿sí? Si yo tengo como caso de uso extraer dinero de un cajero automático, los distintos escenarios pueden ser, por ejemplo, extraer el dinero. Otro escenario puede ser cuando yo quiero extraer el dinero y no hay dinero en el cajero. Otro escenario puede ser cuando yo quiero extraer dinero y no me funciona la clave o me olvidé la clave. Otro escenario puede ser cuando sí puedo extraer el dinero, pero no me entrega el ticket, ¿sí? Entonces, todas esas distintas situaciones, todos esos distintos caminos alternativos que se van dando en los casos de uso son los que se llaman escenario. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de plantear o lo que vamos a tratar de plasmar o lo que vamos a tratar de dibujar en un caso de uso es eso, es un escenario, ¿sí? O sea,
imagínense ustedes entonces el caso de uso como una colección, digamos, de situaciones respecto al uso de un sistema, ¿sí? Cada escenario describe una secuencia de eventos, ¿sí? El escenario de extraer dinero va a describir la secuencia de eventos que yo les decía recién, insertar la tarjeta, insertar el PIN, elegir qué es lo que quiero hacer, elegir la cantidad de dinero, extraer el dinero, extraer el ticket, extraer la tarjeta, ¿sí? Cada secuencia se inicia por un actor. El actor es el que manda el estímulo al sistema para que ese sistema, No sé qué querés llevar. para que ese sistema comience a trabajar, ¿sí? El actor es el que manda, digamos, el impulso para que ese sistema se active, digamos así. También puede ser que lo haga otro sistema, también puede ser que lo haga otra persona, también puede ser que se haga por el paso del tiempo, como eran los procesos temporales en los DFD. ¿Se acuerdan cuando había procesos que no tenían ninguna flecha de entrada, pero sí tenían flechas de salida? Aquel proceso que decía, por ejemplo, cada 30 días emitir el sueldo de los empleados, ¿sí? O preparar el sueldo de los empleados. Entonces el sistema solo lo hacía, no le hacía falta un estímulo externo, sino que él se daba cuenta que temporalmente, cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo, tenía que disparar algo hacia el exterior. ¿Mm? Bueno, el resultado de la secuencia del caso de uso es algo que tiene que ser útil para el actor. Como les decía recién, siempre hay un inicio, digamos, una petición, una necesidad del usuario y siempre hay una respuesta del sistema, ¿sí? Bueno, un ejemplo, y este ejemplo es el que yo lo tenía ya Gráficas. enseñado, graficado, ¿sí? El ejemplo es muy sencillo, así como el de recién era el de extraer dinero de un cajero, como para que no sea el mismo, es el de comprar una gaseosa en una máquina expendedora de gaseosa, ¿sí? Todo el mundo habrá usado alguna vez una máquina expendedora de gaseosa. La máquina expendedora de gaseosa recibe el dinero de parte del cliente y ante la selección de una determinada gaseosa, la entrega al cliente, ¿sí? O sea, ¿quiénes son o quién es, digamos, principalmente el actor en ese caso de uso? ¿Quién es el que está fuera del sistema? ¿El usuario? El usuario. ¿Qué Siempre nombre le podemos poner a ese usuario? Cliente. Cliente, perfecto. Entonces ya tenemos el actor cliente. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder que el cliente va a insertar una moneda, como les decía recién, realiza una selección y si todo va bien, la máquina entregará la lata de gaseosa al cliente, ¿sí? ¿Qué quiere decir si todo va bien? Que ese escenario va a seguir desarrollándose con normalidad. Quiere decir que va a haber gaseosa, quiere decir que va a poder entregar el vuelto, supongamos, porque hay veces que las máquinas se quedan sin cambio y no pueden entregar vuelto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahí? ¿Quién inicia el caso de uso? Lo que les decía recién, una necesidad del usuario. ¿Cuál es la necesidad del usuario? Comprar una gaseosa. La necesidad puede ser satisfacer un gusto, o calmar la sed o algo por el estilo, ¿sí? ¿Qué se obtiene? ¿Qué devuelve el caso de uso? Bueno, una gaseosa, una lata de gaseosa, ¿sí? Entonces, cuando les decía, realiza una selección y si todo va bien, la máquina le entrega la lata de gaseosa. ¿Cuáles pueden ser los otros escenarios? O sea, lo que se ha descrito no es la única posibilidad. ¿Por qué? Porque puede ser que no tenga la gaseosa elegida, como les decía, o que no tenga ninguna gaseosa, porque a lo mejor la máquina tiene Coca, Fanta y Sprite. O sea que si yo elijo Coca, puede ser que no tenga Coca, pero que todavía tenga la posibilidad de elegir Fanta o Sprite, o puede ser que no tenga nada, ni Coca, ni Fanta, ni Sprite, por lo tanto no puedo elegir nada, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, que el cliente no tenga el cambio justo,
A lo mejor tendríamos que ver a qué máquina nos estamos enfrentando, si la máquina necesita el cambio justo o si la máquina puede devolver dinero, ¿sí? Pero en cualquiera de los casos, digamos, si se tiene el cambio justo, sería lo ideal, pero si no se tiene el cambio justo, la máquina debería tener monedas para dar un vuelto. Y si no la tiene, puede ser que no sea el escenario ideal, que se provoquen problemas, ¿sí? ¿Qué más? Ese sería el caso de uso, así de sencillo, ¿sí? Ese sería lo que debería suceder ante el estímulo del cliente y ante la respuesta del sistema, ¿sí? Ya veremos cómo lo graficamos. Y ese sería el caso de uso ideal, que haya gaseosa de la marca que yo quiero y que en caso de que yo inserte una moneda de mayor valor, la máquina me pueda dar el vuelto que yo necesito, el vuelto que me corresponde, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. ¿Me siguen con la idea? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? A ver si encuentro mis gráficos. Lo que le decía el profe es una situación esperada, deseada. Puede que no haya gaseosa, no haya dineros, eso también lo vamos a ver en otra clase. ¿Sí, chicos? Acá les voy a compartir la pantalla. Esperemos que todo ande bien, porque estoy cortando clavos que el internet no se, Realmente, qué no se problema. venga abajo. Sí, pero no era problema del internet, era el problema de un módem. Ah, Pasa que yo tengo dos módem acá en casa. Está el módem principal, que es el que trae la conexión desde afuera, el módem de banda ancha, digamos, y después tengo otro módem que me sirve para extender la señal. Y ese módem ya me había dado problemas, ya me había dado conflictos de... ¿Un repetidor, profe? ¿Cómo? ¿Un repetidor? ¿Repetidor de señal? En realidad es un módem, es un router en realidad, es un TP-Link común, pero yo lo uso como repetidor de señal exactamente. Entonces, donde tengo instalado ese módem, tengo enchufadas algunas cosas, como por ejemplo un televisor, pero también el Wi-Fi me da señal para otra parte de la casa que el otro módem no llega. Y entre esos dos parece que han hecho un conflicto de IP y ese es el problema. Bueno, vean si pueden, ahí me están viendo. ahí está, se está presentando. Bueno, Sí, ahí está. profe. Sí, profe. Bien, esto Sí, está hecho en profe. Lucidchart, que era el programita que yo les comentaba los otros días, que es muy sencillo de usar, que es gratis, que simplemente pueden usarlo con la cuenta, con la cuenta de Google o con hacerse una cuenta, ¿se acuerdan? Bueno, entonces acá fíjense que hemos querido representar lo que decíamos recién, ¿sí? Que es comprar una gaseosa. Fíjense. El caso de uso se representa con una elipse, ¿sí? Y con un nombre en verbo en infinitivo que indica la acción que se hace. Por ejemplo, comprar gaseosa. Si vamos a comprar gaseosa, lo más lógico es ponerle el nombre comprar gaseosa, ¿sí? Fíjense el cliente es el actor, acá se llaman actores, ¿sí? El cliente es el monigote, este que les mencionaba Jorgelina, como el muñequito de palo con el nombre abajo, ¿sí? Y la relación de asociación que hay entre el cliente y el comprar gaseosa. Esto significa que el cliente es el que está disparando este caso de uso de comprar gaseosa, ¿sí? Profe, Sí, ¿el cliente puede tener más de un caso de uso sí, dentro puede Por tener de... más de un supuesto. caso de uso. Puede tener más de un caso de uso, sí. Ah, bueno, Nosotros le Fíjense, estamos simplificando los sistemas, sí, justamente partimos desde lo más chico lo hasta más lo más básico. complejo, después, claro, lo más fácil hasta lo más complejo. Pero sí, ya vamos a ver qué pasa cuando sucede eso. Bueno, entonces fíjense, hasta ahí lo hemos analizado
pero ¿cómo? Desde el punto de vista del cliente, ¿sí? El cliente es el que llega, quiere comprar la gaseosa y pide la gaseosa, mete la plata y pide la gaseosa. Pero fíjense que hay más casos de usos ahí. ¿Qué otros casos de uso están viendo ustedes ahí? Reabastecer y recolectar dinero. Bien, reabastecer y recolectar dinero. ¿De dónde han salido esos casos de uso? Bueno, esos casos de uso han salido porque también hay otros actores en el sistema, ¿sí? En el sistema máquina de gaseosa hay otros actores que son justamente el proveedor de la gaseosa y el recolector de dinero, ¿sí? Que son actores que también son esenciales para el funcionamiento del sistema, así como el actor es esencial para que el sistema dé una respuesta de entregar una gaseosa, hay otros actores como ser, por ejemplo, el repositor, que es esencial para que la máquina pueda tener gaseosa, ¿sí? Y hay otro actor que también es esencial, que es para que la máquina sea vaciada del dinero o de las monedas que tengan, porque si no va a llegar un punto que no va a poder recibir más monedas, ¿sí? Entonces, visto desde esos otros puntos de vista, desde el recolector y desde el repositor, vemos que se nos generan otros casos de uso acá en este diagrama, que son justamente reabastecer y que son recolectar dinero, y que están asociados a cada uno de los actores correspondientes, ¿sí? ¿Qué otra cosa notan en este diagrama? Que también se los explicaba recién la profe Jorgelina. Ya vieron que está el circulito ovalado, que es el que representa el caso de uso, o sea, la acción. Ya vieron que están los monigotes, que son los clientes, el repositorio y el recolector, que son los actores, que son los que están fuera del sistema, y ya vieron que están las asociaciones, o sea, los que unen a cada actor con su correspondiente caso de uso. ¿Qué más tienen en el diagrama? El contexto, profe, el límite del sistema. Límite, exactamente. ¿Cómo nosotros dibujamos gráficamente un límite? Bueno, con una línea de punto generalmente. Esto no es con una línea de punto, es con una línea continua, pero esa línea continua significa para representar el límite del sistema, ¿sí? O sea que ahí estamos diciendo que los casos de uso están dentro del sistema y los actores están Están fuera fuera del del sistema. sistema. Está bien. Y esto acá es lo que hablábamos recién con la profe Jorgelina, que ya se vuelve un poquito complicado, complicado no en el sentido de hacerlo y desarrollarlo el caso de uso, porque como se darán cuenta, o como ya se estarán dando cuenta, el caso de uso va a ser más o menos complicado, no por la complejidad de hacer un diagrama, sino por la complejidad de ¿qué les decíamos la clase pasada nosotros? Por la complejidad del dominio de conocimiento del sistema, ¿sí? Comprar una gaseosa en una máquina es fácil, ¿sí? Pero habrá otros sistemas que no sean tan fácil y por lo tanto generarán casos de uso que sean más complicados y por lo tanto generarán diagramas de casos de uso que sean más complicados, ¿sí? Vale la misma analogía, el mismo ejemplo que para el DFD, ¿se acuerdan? Había DFD que eran muy sencillos, 2 burbujas, 3, y había DFD que eran muy complicados, que eran a lo mejor 3, 4 niveles con 5, 6, 7 burbujas cada uno. Depende de lo que se esté haciendo, depende de lo que se esté analizando, depende de lo que se esté modelando, depende de lo que se esté diseñando, ¿sí? Entonces, acá en este caso de requisitos, en este caso de uso de requisitos de la máquina de gaseosa, bueno, hemos logrado identificar 3 actores y 3 casos de uso, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Fíjense que algo importante para destacar es que no nos estamos preocupando por la forma de implementar el caso de uso, ¿sí? Aquí no nos interesan los aspectos internos de la máquina. A mí no me interesa la máquina si enfría bien o si enfría mal, cómo sale la gaseosa, no me interesa cómo hace para controlar el dinero que devuelve, sino que simplemente le devuelve el cambio que necesita el usuario, ¿sí? Solo queremos ver cómo trabaja la máquina
para quien tenga que utilizarla, en este caso para estos 3 actores, ¿sí? Entonces el objetivo, ¿cuál es? Diseñar una cantidad de casos de uso que se mostrarán a las personas que van a diseñar luego la máquina de gaseosas o que la van a construir, ¿sí? Acuérdense que ustedes están diseñando un sistema, ¿sí? Y acuérdense que esto es una parte de análisis y de diseño de sistemas y que después faltan, digamos, las otras etapas del ciclo de vida del sistema. Luego viene la construcción, luego viene la implementación. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes están analizando, están diseñando, están diciendo, están describiendo cómo funciona el sistema o están diciendo cómo quisieran o cómo debería funcionar el sistema, ¿sí? Por eso esto es lo que nosotros graficamos desde el punto de vista de qué tiene que hacer el sistema y cómo me va a servir el sistema. Después, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo implementará? Bueno, será por ahí trabajo de otras personas o será trabajo de unas fases subsiguientes en el desarrollo, ¿sí? En síntesis, refleja lo que el cliente quiere o lo que puede hacer, digamos, qué es lo que puede hacer con ese sistema el cliente y el recolector y el repositor, ¿sí? O sea, me está mostrando qué es lo que se puede hacer a través de esos casos de uso en ese sistema, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, esa es la idea del caso de uso y esta es la idea de dibujar, digamos, un caso de uso o de representar un caso de uso con un diagrama de caso de uso, justamente, ¿sí? Ahora veamos, pueden existir más casos de uso, así como analizando el reabastecedor y el recolector nos han aparecido más casos de uso, analizando otras cuestiones también pueden aparecer más casos de uso y en especial 2 casos de uso o 2 formas, digamos así, de caso de uso que se llaman inclusión y que se llaman extensión, que es lo que recién la profe Jorgelina les explicaba como include o extend por sus nombres en inglés, ¿sí? Include, inclusión, extend, extensión, ¿sí? Fíjese, en los casos de uso de reabastecer y recolectar dinero, puede suceder que haya casos de uso en común, ¿sí? De la misma forma que en el cajero, por ejemplo, cuando se hace una extracción de dinero o cuando se hace una transferencia, por ejemplo, también puede haber casos de uso en común. Fíjense y piensen, en un cajero automático, ¿sí? Ustedes van al cajero automático. Puede ser que hagan una extracción de dinero o puede ser que hagan una transferencia de dinero, ¿sí? Lo limitemos ahí, no lo compliquemos más. Sabemos que el cajero tiene muchas más opciones, pero lo limitemos solamente esos 2, ¿sí? ¿Qué operación hacen ustedes en ese caso de uso que sea común, que sea igual, tanto como para extraer dinero como para hacer una transferencia? Les pregunto. Profe, ¿puede ser colocar el monto que queremos sacar o queremos transferir? Bueno, puede ser colocar el monto, sí, puede ser colocar el monto. Pero hay otra operación que es más fácil de distinguir todavía. Identificarnos con la tarjeta y con el Exacto, código, digamos. exacto. Primero va el Fíjense. PIN, ¿cierto? Lo Exacto, primero que hacemos, nosotros ingresamos la tarjeta en el cajero, ¿qué es lo primero que nos pide para seguir operando? Nuestra clave, nuestro PIN. exacto. Tanto si van, escúchenme, tanto si van a extraer dinero como si van a hacer una transferencia, necesitan identificarse, ¿sí? Cuando ustedes ponen la tarjeta, lo primero que les va a pedir el cajero es la identificación, ¿sí? O sea, a ver, ¿quién sos? Y si esta tarjeta realmente pertenece a quien está haciendo Operando. la operación en ese momento, ¿sí? Entonces, lo que se conoce como autenticación, ¿sí? Es, a ver, muéstrame quién sos
y yo corroboro si sos quien vos decís ser, ¿sí? Eso es la autenticación que se hace en los cajeros automáticos a través de un PIN de seguridad. Bueno, ese caso de uso que podríamos llamar identificar cliente, ¿sí? En el caso del cajero automático, fíjense que es un caso de uso común, ¿sí? Para los dos casos de uso que estamos analizando, extraer dinero y transferir dinero, ¿sí? Bueno, cuando existen esos casos de uso común, no hace falta, digamos, que yo para los dos escenarios dibuje el mismo caso de uso, porque si no tendría para el escenario de extraer dinero, ingresar PIN, extraer dinero. Y para el escenario de hacer transferencia, ingresar PIN, hacer transferencia. Lo que puedo hacer es hacer algo así como un factor común, digamos así, de esos casos de uso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el caso de uso común entre ellos dos? Ingresar el PIN, ¿sí? Entonces, ese caso de uso de ingresar el PIN es lo que se conoce como una inclusión en el sistema, ¿sí? Aquellos casos de uso que se le llaman include, ¿sí? Fíjense, volvamos a nuestro ejemplo. Entonces podríamos ver, fíjense, en los casos de uso de reabastecer y de recolectar dinero, puede haber un caso de uso en común, ¿sí? Por ejemplo, para cualquiera de esos casos de uso, lo primero que deberíamos hacer, así como para el cajero automático era insertar el PIN, acá lo primero que deberíamos hacer es abrir la máquina, por ejemplo, ¿sí? Porque si no abro la máquina, no puedo ponerle más gaseosa ni puedo sacar la plata que está adentro, ¿sí? Y de la misma forma, ambos terminan por cerrarla, porque tampoco la podría dejar abierta. Una vuelta que ya puse las gaseosas y una vuelta que ya retire el dinero, lo que tengo que hacer es cerrarla a la máquina, cerrarla, ponerle la llave o ponerle el candado, ¿sí? Lo que sea. Entonces, tanto para el caso de uso de reabastecer como para el caso de uso de recolectar dinero, tendría los casos de uso. Por ejemplo, quitar el seguro de la máquina, abrir la máquina, ¿sí? Suponiendo que la máquina tenga un sistema de seguridad que debería tenerlo, si no cualquiera va y abre la máquina y saca todas las gaseosas y aparte se lleva la plata, ¿sí? Y también tendríamos el caso de uso que sería cerrar la máquina y poner llave a la máquina o asegurar la máquina. Entonces la pregunta es, ¿se puede eliminar esa duplicación de casos de uso? ¿Se puede hacer factor común de esos casos de uso? ¿Se puede hacer que esos casos de uso que son iguales, hacerlos en uno solo, digamos así? Sí, se puede hacerlo y se puede hacerlo a través de lo que se llama inclusión o include, ¿sí? Fíjense que acá les voy a cambiar la pantallita. Acá están viendo un gráfico un poco más grande, ¿sí? Que esto ya es un caso de uso de requisitos, ¿sí? Porque en el caso de uso de requisitos es en donde vamos a representar, como les decía recién, el detalle del sistema, agregando, por ejemplo, los casos de uso de inclusión. Fíjense que acá en el primero estaba el límite del sistema y decía máquina de gaseosa, contexto. Ahora en este segundo, ¿lo pueden ver a este segundo? Sí. Sí, profe. Máquina de gaseosa, requisitos, inclusión, ¿sí? O sea que es el de requisitos y aparte estamos representando los casos de uso de inclusión. Y acá viene otra vez la controversia entre los autores. Si en este caso de uso de requisitos se dibuja o no se dibuja el límite del sistema, si en este se dibujan los actores o no se dibujan, porque van a ver también otros, inclusive en el libro que recomienda la profe, ¿sí? En el de UML que recomienda la profe, van a ver que en requisitos, no sé, Jorgelina, si vos te acordás, pero me parece que en requisitos los actores ya no figuran. No, no figuraban. No figuraban.
No, Es no, decir, no que figura tal cual. ustedes van a ver esto que están acá, pero sin los actores. A mí particularmente, no sé a vos, Jorgelina, a mí particularmente me gusta como que estén un poquito los actores porque es como que Sí, dan porque un aparte poco más estamos de delimitando claridad. quiénes son los usuarios. Claro. Y ¿Mm? en cuanto a ustedes en el futuro, cuando den una tesis, también le van a mostrar a ustedes como tesistas al tribunal, que identifican al usuario, lógicamente, y al administrador, a quienes sean. De todos modos, chicos, yo les recomiendo que ahora, como recién la semana que viene lo van a ver, pregunten bien a la profe. Primero que se fijen bien cómo la profe les representa los casos de uso, ¿sí? Porque ella me parece que se apega mucho al libro. Y después le preguntan, ¿sí? Profe, ¿cómo los representamos en un diagrama? ¿Ponemos los actores? ¿No los ponemos? ¿Por qué? Porque bueno, porque después viene el examen y esto también es otra realidad que lo tenemos que tener en cuenta. Y después viene el examen y tenemos que tener un criterio único. Y Claro, tal cual. siempre en la práctica hemos tomado el criterio que toma la profesora de teoría. Así que siempre la Sí. seguimos un poquito a ella. Más allá de que acá podemos presentarles varias opciones o varias posibilidades, aparte para que vean la realidad, porque no todo se basa en un solo libro, más allá de que ellos sean los autores principales, hay muchos otros libros también que son muy buenos y de actores, estoy con los actores en la cabeza, y de autores muy reconocidos, los van a ver dibujados de otra forma también, ¿sí? Bueno, para que no se nos vaya mucho el tema, fíjense que acá, ¿qué tenemos? El cliente, con su caso de uso comprar gaseosa, y fíjense que tenemos el repositor con su caso de uso reabastecer, pero hemos agregado dos casos de usos más, que son exhibir el interior y cubrir el interior. ¿Por qué le hemos puesto así? Porque exhibir el interior significaría quitar el seguro de la máquina y abrirla, ¿sí? Y cubrir el exterior sería cerrar la puerta de la máquina y asegurarla, ¿sí? Ponerle llave o como sea, ¿no? Poner el seguro, ¿sí? Esos dos casos de uso, fíjense que tienen una flecha que va hacia el caso de uso principal, ¿sí? Desde el caso de uso incluido hacia el caso de uso principal y lleva la palabrita include, ¿sí? Para indicar que es un caso de inclusión. Es más, esa palabrita include debería estar entre esos corchetitos que son como los signos mayor y menor, ¿vieron? Que no se los he puesto acá porque sinceramente no los encontré en el diagrama. No sé si los tiene, digamos, el texto. A ver, los podríamos probar si es que hacemos así. A ver si esto... No, me parece que no los va a tomar o sí. A ver. Déjenme ver. Ahí está. Así debería ir en realidad. Entonces me fue una mayúscula acá. Esta sería la nomenclatura para el include, ¿ven? Los dos corchetitos abiertos, la palabra include y los dos corchetitos cerrados, ¿sí? Así debería estar también esta otra de acá, esta otra de acá y esta otra de acá. Fíjense también que para el caso de uso recolectar dinero, hemos incluido los casos de uso exhibir interior y cubrir interior, que son los mismos casos de uso. Decíamos que tanto para reabastecer como para recolectar necesitamos dos casos de uso que son quitar el seguro y abrir la puerta de la máquina y cerrar la puerta de la máquina y poner el seguro. Y fíjense la palabrita que utilicé ahí que dije necesitar, ¿sí? Fíjense que estos casos de uso es como que tienen una particularidad, una característica que el sistema los necesita sí o sí. Y véanlo, si no, en el caso de uso del cajero automático. Cuando ustedes van a querer extraer dinero o hacer una transferencia, necesitan un caso de uso que es ingresar el PIN, que es sí o sí. Es como un caso de uso obligatorio, digamos. Es un camino que el sistema va a seguir obligatoriamente, ¿sí? El sistema va a estar esperando un estímulo del actor, un estímulo de ustedes. Cuando ustedes le digan que quieren extraer dinero, le va a decir, bueno, pero antes identificate, ¿sí? Que de hecho el cajero ya lo pide de entrada, digamos, pero supongamos que no lo pida de entrada, cuando ustedes quieran hacer una operación, les va a pedir la identificación.
por ahí lo habrán visto en muchos sitios o en muchos sistemas web, que por ahí les deja primero pedir la operación que ustedes quieren hacer, y recién ahí les pide la identificación, ¿sí? Son distintas formas de trabajar, de hacer las cosas, pero en definitiva es lo mismo, ¿sí? Y lo Profe, mismo va a pasar, sí. entonces los casos de uso de include serían como que caso de uso necesario, como pasos Como caso de necesarios. uso necesario, y les diría más, serían casos de usos obligatorios, ¿sí? Fíjense acá qué pasaría si no se exhibe el interior. ¿Se puede hacer el reabastecimiento? No. No. ¿Cuál podría ser un caso de uso en cual no se exhibe el interior? Supongamos que el repositor fue hasta la máquina de gaseosa que está ubicada en la plaza, ¿sí? Pero cuando llegó se dio cuenta de que no tiene la llave para abrirla. Entonces eso es un impedimento que hace que no se ejecute el caso de uso exhibir el interior. Por lo tanto, no se puede reabastecer, ¿sí? Y fíjense que tampoco se va a poder hacer la recolección de dinero, porque es el mismo caso de uso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el único caso de uso que se va a dar ahí? Comprar una gaseosa a través del cliente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben. Una vuelta que se acaben, si no está la llave, no se puede hacer la reposición, ¿sí? Entonces son casos de usos como necesarios y como obligatorios, un camino. Fíjense que cuando yo les dije hace un rato que era un caso de uso, les había dicho que era como una secuencia de pasos que nosotros vamos siguiendo al querer que el sistema haga algo para nosotros, ¿sí? A través del estímulo que nosotros les damos y a través de la respuesta que el sistema nos da. En medio de todo eso, es como que nosotros vamos visualizando la caja negra, ¿sí? La caja negra de proceso que ustedes ya conocen desde el primer año. Entonces, dentro de esta caja negra van sucediendo todas estas cosas, ¿sí? Que es, como les decía yo, como una secuencia de pasos, sin tener que ser estrictamente secuencial, porque tampoco esto es una secuencialidad como se da en un programa de computación, por ejemplo, ¿sí? Pero sí lleva una cierta secuencialidad que de alguna manera se ve afectada por los casos de uso de inclusión. ¿Por qué? Porque son casos de usos necesarios, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bueno, también, así como hay casos de usos de inclusión, hay otros casos de uso que se llaman casos de usos de extensión, ¿sí? De extensión. Fíjense, y volvemos al ejemplo del cajero automático, ¿qué pasa cuando ustedes ya retiraron el dinero? Díganme qué pasa. Generalmente te emite un ticket o pregunta si quiere realizar otra operación Ahí también. me gustó más, ahí me gustó más. Fíjate la diferencia entre las dos cuestiones que planteaste vos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cuestiones que acabas de plantear? Desea ser profe. ¿Cómo? A ver, Gonzalo, no Y te que escuché el bien. ticket no es un... Perdón. O bueno, Leo, cualquiera, el que lo quiera decir. Y que el ticket no es una opción directamente, como lo planteó el compañero. Directamente lo genera el ticket y lo da. Claro, pero fíjense que ahí nomás se retractó y dijo o pregunta si quiere que le emitan el ticket. ¿Mm? Claro, Y ahí está la cuando diferencia. vendría a ser como una... O sea, no es algo necesario. O sea, el cliente quiere, Exactamente, ahí está. Y esa palabrita me gusta directamente. también. No es necesario. A ver, ¿es necesario poner el PIN? Sí. Sí, en eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? ¿Es necesario imprimir el ticket después de la extracción? No necesario. No. No es ¿Se dan necesario, pero cuenta del... ¿Cómo? Profe, poner la clave es obligatorio.
Por eso es necesario y es obligatorio. Por eso digo que es necesario, porque es obligatorio. O sea, sin poner la clave no van a poder ni extraer dinero, ni transferir dinero, y no creo que puedan hacer nada sin poner la clave, ¿sí? En cambio, emitir un ticket, ¿sí? Después de una extracción de dinero, no es obligatorio, es opcional. Y ahí está la diferencia, ¿sí? Es opcional. Fíjense que su compañero dijo, puede preguntar si es que se quiere o si es que se necesita o no el ticket, ¿sí? Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Supongamos, si el reabastecer, ¿sí? Va el reabastecedor. En vez de simplemente reabastecer, ¿qué va a hacer? Cuando supongamos que la máquina tenga para 10 Coca, 10 Fanta y 10 Sprite, ¿sí? Entonces faltan 5 Coca, 2 Fanta y 3 Sprite. ¿Qué es lo que debería hacer? Simplemente decir, bueno, pongo 5 Coca, pongo 2 Fantas y pongo 3 Sprite. Ese sería el reabastecimiento, ¿sí? Pero fíjense que una forma más inteligente, digamos así, de reabastecer puede ser reabastecer de acuerdo a lo que se haya vendido o de acuerdo a lo que no se haya vendido, ¿sí? ¿Qué pasa si de pronto nos encontramos al abrir la máquina que queda una sola Coca, que quedan 8 Fanta y que quedan 8 Sprite? ¿Qué podríamos decir nosotros ahí? Podríamos hacer un análisis muy sencillo y decir, se está vendiendo mucha más Coca que Fanta o Sprite. La gente prefiere la Coca, ¿sí? Entonces puedo decir, bueno, en vez de reabastecer simplemente contando numéricamente cuáles son los que me faltan, podría hacer un análisis y decir, bueno, si se está vendiendo más Coca, entonces voy a reponer las 10 Cocas de la fila de la Coca, pero en vez de reponer las 2 Fanta que me faltan y las 3 Sprite que me faltan, voy a dejar solamente 3 Sprite y 3 Fanta y todo lo demás lo voy a reabastecer con Coca. ¿Por qué? Porque se necesita más Coca, porque la gente está consumiendo más Coca, porque la gente prefiere más Coca, ¿sí? Entonces esa tarea le podríamos decir, por ejemplo, reabastecer de acuerdo a ventas, o sea, reabastecer haciendo un análisis de las ventas, ¿sí? Y ese nuevo caso de uso, fíjense que no es una obligación, ¿sí? Es una opción, como en el ticket. Yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer de acuerdo al análisis que haga, ¿sí? El ticket lo podría querer o no lo podría querer de acuerdo a si me va a servir o no. Si yo quiero tener ahí un papelito que me diga cuánta plata me queda o cuánta plata extraje, o quiero demostrarle a alguien, por ejemplo, cuánta plata saqué del cajero, el ticket me va a servir, me va a ser útil, ¿sí? Si no, no. Acá pasa lo mismo. Si yo veo que se está vendiendo más gaseosa de una marca que de otra, bueno, me podría servir hacer un reabastecimiento de acuerdo a ventas, o sea, usar otro caso de uso. Y ese caso de uso que no es obligatorio, sino que es opcional, es un caso de uso de extensión, que sería este que yo les muestro acá, ¿sí? Fíjense acá, arriba a la derecha, está el caso de uso, reabastecer de acuerdo a ventas, ¿sí? Y fíjense que hay algo mal acá. Yo hice algo mal en este gráfico que hice ahora hace un rato. A ver quién encuentra el error. Que un cliente que te tiene que reabastecer. El cliente tiene que reabastecer. Pensé que eso estaba claro. El que reabastece es el repositor. Eso no se Quería decir confundan, que ¿eh? se confundió. El que reabastece es el repositor. El cliente va y compra nada más. Él no tiene la potestad de reabastecer. El cliente no es ni siquiera empleado de la Coca-Cola, ¿sí? Pero yo cometí un error acá, que ya que estamos, a ver quién lo descubre. ¿Nadie? Bueno, acá está el caso de uso, sí, que dice reabastecer de acuerdo a ventas. Pero fíjense que el error es este. Vamos a ver si lo puedo mover a la flecha. A ver, flecha. Ahí está. A ver si me deja.
No, no me deja. ¿Por qué no me deja mover la flecha? Le voy a sacar la palabrita a ver si así me deja mover. Esto pasa cuando uno no usa mucho estos programas, ¿ven? Y esto. Bueno, vamos a hacer algo más fácil, porque si no voy a crearles más confusión que otra cosa. Esta flecha está mal acá, porque el reabastecimiento, El repositorio. el reabastecer de acuerdo a ventas es una extensión del caso de uso del reabastecer, no del caso de uso de comprar gaseosa. Ahí es donde yo me había equivocado. ¿Se dan cuenta? Reabastecer es una extensión, reabastecer de acuerdo a ventas es una extensión del caso de uso reabastecer. De la misma forma que imprimir ticket es una extensión del caso de uso retirar dinero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta dónde estaba el error? Entonces acá le vamos a poner el texto. Sí. Que este texto debería decir expend. Ahí está. Ahora sí quedó. ¿Estamos? Fíjense, presten atención a dos cuestiones. Primero, cuando hay un include, como en el caso anterior, la flecha va desde el caso incluido hacia el caso principal, ¿sí? Y cuando hay un extend, la flecha va desde el caso de uso que extiende hacia el caso de uso extendido. Fíjense otra cosa en este diagrama. En el diagrama anterior teníamos exhibir y cubrir, y acá teníamos de vuelta exhibir y cubrir, ¿sí? Si en definitiva son los mismos, lo podemos hacer uno solo que es el exhibir, que incluye a reabastecer y que incluye a recolectar dinero. Mejor dicho, reabastecer incluye a exhibir y recolectar dinero incluye a exhibir. Y por otro lado, reabastecer incluye a cubrir el interior y recolectar incluye a cubrir también el interior, exactamente. Entonces lo he simplificado un poquito en cuanto a los include y he agregado el caso de uso de extensión, que es el que debe abastecer de acuerdo a venta. Entonces, ¿cómo nos queda este caso de uso en definitiva? Este diagrama de caso de uso en definitiva. Bueno, nos queda conformado por un diagrama de contexto, en donde lo que queremos hacer es delimitar el límite del sistema. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Identificamos los actores e identificamos los casos de usos principales con sus asociaciones. Entonces ponemos arriba el nombre, máquina de gaseosa, contexto. Y dibujamos cuáles son los actores que intervienen acá, el cliente, el recolector y el repositor. ¿Cuáles son los casos de uso? Bueno, para el cliente comprar la gaseosa, para el repositor reabastecer y para el recolector recolectar dinero. Luego, cuando vamos al caso de uso de requisitos, es como que lo abrimos, sería como cuando en el DFD empezábamos a bajar de niveles y nos empezábamos a complicar, ¿se acuerdan? Entonces acá ponemos máquina de gaseosa, requisitos, ¿sí? En este caso podemos sacarle acá la palabra extensión para que no se confundan, porque en definitiva esto es un caso de uso de requisitos que puede llevar tanto extensión como inclusión, como puede ser que no lo tenga, tampoco no es obligatorio que existan extensiones e inclusiones, pero casi siempre se da que existen, ¿sí? Entonces, en este caso de uso, a los casos de usos principales le hemos agregado el caso de uso extensión de exhibir el interior, que es cuando se abre la máquina, y el caso de uso cubrir el interior, que es cuando se cierra la máquina para poder permitir las operaciones, y le hemos agregado la extensión reabastecer de acuerdo a ventas, que es el caso de uso que yo podría disparar en el caso de que me dé cuenta de que se está vendiendo más de una gaseosa que de otra. Todo fue presentado, como les decía, fíjense que no nos hemos salido del formato, ¿no? El formato es siempre el mismo. Los circulitos ovalados para representar el caso de uso,
escritos en verbo en infinitivo, los actores representados por monigotes con su nombre, las asociaciones, que para el caso de las asociaciones comunes, digamos, es una línea sin punta de flecha, y las asociaciones de inclusión con una flecha orientada hacia el caso de uso que lo incluye, y las asociaciones de extensión con unas flechas orientadas hacia el caso de uso que es extendido. Profe, Sí. en este diagrama de requisitos no se tiene que dibujar el límite Y del bueno, sistema. ahí volvemos a lo mismo y es lo que hablábamos recién. Podrían dibujarlo, ¿sí? Podrían dibujar acá el límite de tal manera que los actores queden afuera. ¿Mm? Pero en los De parciales la misma forma podrían no dibujarse los actores. Esto podría estar sin actores y con un límite, ¿sí? En el cual las flechas queden un tanto en el aire, digamos, y es lo que a mí no me gusta justamente de sacar los actores del gráfico, que es como que las flechitas y las líneas de asociación como que van quedando un poquito en el aire. Pero bueno, eso se los dejo para que lo vean con la profe, porque la profe, cuando les explique la teoría y cuando les explique la forma de graficar un caso de uso, ahí va a saltar a la vista, digamos, de qué manera los grafica ella, ¿sí? Y yo les sugiero que sigan esa gráfica por el tema de los parciales. A ustedes les puede gustar más una gráfica que otra, pueden preferir más una gráfica que otra, pueden encontrar un libro que les guste más y se tengan feeling, digamos así, con esa gráfica, pero les sugiero que para los exámenes utilicen la gráfica que se da en la teoría, ¿sí? En definitiva es lo mismo, si ustedes hacen el análisis, es lo mismo, es exactamente lo mismo, no debería cambiar en nada. O sea, los distintos tipos de gráfica no significan que haya un cambio en el análisis del sistema que ustedes están haciendo, no debería serlo, ¿sí? Ni tampoco significa que haya un cambio en el gráfico, digamos, de lo que esto está tratando de mostrar, ¿sí? Que son, en definitiva, las respuestas del sistema a las necesidades del usuario. Pero bueno, son distintas formas de hacerlo, distintos autores y demás, ¿sí? Bueno, ¿qué me dicen? ¿Les quedó claro, más allá de que no tienen todavía la teoría? Sí, 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 profe. profe. La verdad que sí, profe. ¿Se Un poco más entiende? claro, digamos. ¿Se entiende qué es lo que buscamos, digamos, con los casos de uso y qué es lo que buscamos con el diagrama? Con los casos de uso estamos buscando justamente representar el comportamiento del sistema, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, representar cómo responde el sistema ante las necesidades del usuario, ¿sí? Fíjense que en definitiva lo que estamos representando ahí estamos representando procesos, ¿sí? Estamos representando lo que está pasando adentro de las famosas cajas negras que veíamos nosotros como entrada, caja negra y salida, ¿se acuerdan? Es como que estamos investigando cómo se transforman las entradas y las salidas, cómo la entrada, que es pedir una gaseosa, y la salida, que es la gaseosa, cuáles son los pasos y los procesos que se siguen en ese sistema para que se pueda cumplir con ese objetivo, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se lo grafica? De esta forma, de la forma que lo están viendo acá, con unos gráficos con los cuales se siguen ciertas reglas, que no es otra cosa que lo mismo que todos los diagramas de UML. Los diagramas de UML son todos iguales, son una serie de gráficos, una serie de formas que hay que respetar siguiendo ciertas reglas, ¿sí? De la misma forma que, y siempre vuelvo a lo mismo porque ustedes ya lo saben y calculo que lo tienen bien asimilado, de la misma forma que los DFD. Los DFD eran lo mismo, eran con ciertas formas y respetando ciertas reglas, bueno, graficame este sistema, representame este sistema, analízame este sistema, diseñame este sistema. Bueno, acá es lo mismo, solamente que en DFD teníamos un solo gráfico,
acá tenemos un montón de gráficos para representar sistemas. Ya han visto el diagrama de clases, ahora están viendo el de caso de uso, más adelante van a ver diagramas de interacción, diagramas de estados, diagramas de actividades, diagramas de despliegues y componentes. En total son 9 tipos de diagramas distintos que UML nos ofrece para poder representar el sistema, que es un poco lo que han estado viendo ahora en la unidad 3 con la profe, ¿no? Cómo se da la arquitectura del sistema y cómo los distintos diagramas pueden ir cubriendo las distintas necesidades de análisis que yo tenga para un sistema determinado. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Profe, una pregunta. Viendo, bueno, en este caso, porque es un sistema sencillo, es una máquina expendedora solamente, pero si Sí. se lo lleva a un sistema más grande y precisamente se hace en los casos de uso, me imagino que hay un montón de situaciones en las que se pueden dar, entonces por ende se pueden crear un montón. Ahora, Sí. a fines prácticos, ¿se realizan solamente, digamos, lo más fundamentales o a la hora de presentar un sistema No, o a de la vender hora un de sistema se presentar un realizan sistema, todos? no, a la hora de presentar un sistema vos tenés que analizarlos a todos, ¿sí? Acordate que habíamos dicho que eso se llaman escenarios, entonces vos deberías representar todos los escenarios. Por ejemplo, para el cajero vos deberías representar el escenario que el cajero no tenga dinero, por ejemplo, o que no te reconozca el PIN, ¿sí? O que quieras imprimir y no tenga más papel. Todos esos escenarios deberían representarlos. Son como distintos caminos que se van abriendo en donde vos tenés que, de alguna manera, tenerlo diseñado, tenerlo presente, tenerlo contemplado, digamos así, ¿sí? Si vos no contemplas, por ejemplo, el caso de uso, de que no imprima, a ver, no, digamos de que no tome el PIN, por ejemplo, ¿sí? O sea, al momento de querer extraer dinero, ¿sí? Y al momento de que el sistema quiera activar el caso de uso, sería autenticar usuario, le llamemos así, el sistema se va a detener. ¿Por qué? Porque no tiene un caso de uso en donde pueda autenticar el usuario. Entonces no puede seguir adelante. ¿Sí? Sería lo que les planteaba recién como reabastecer el sistema. En el caso de que el tipo no haya llevado la llave, no se puede reabastecer el sistema. Bueno, va a haber un momento en que el sistema no pueda seguir. ¿Por qué? Porque se van a acabar las gaseosas y por más moneda que le metan, no va a salir ninguna gaseosa. ¿Sí? Entonces, si nosotros hubiéramos hecho este análisis que hicimos recién y nos hubiésemos quedado solamente con el punto de vista del actor, ¿sí? Que el punto de vista del actor nos llevaba a un caso de uso que es comprar gaseosa, es como que quedaría un tanto incompleto. ¿Por qué? Porque la realidad del sistema nos indica que aparte de comprar gaseosa, se debe reabastecer y se debe recolectar el dinero. Si yo no tengo en cuenta el caso de uso reabastecer y si yo no tengo en cuenta el caso de uso retirar dinero, va a haber un momento que el sistema va a colapsar, digamos, que no va a poder seguir su normal funcionamiento, o sea, no va a poder devolver lo que está pidiendo el estímulo del actor, que es la necesidad de tener una gaseosa, ¿sí? O sea que habría que contemplar la mayor cantidad de casos para poder brindar una solución y como no tener un imprevisto, digamos, en medio de Claro, cualquier operación. exactamente, exactamente, sí. A no ser que se especifique explícitamente que no hace falta, digamos, contemplar tal o cual caso de uso, o que se diga que solamente se quiere trabajar o que se necesita trabajar en un caso de uso específico, ¿sí? En ese caso, bueno, sí, ya estás, digamos, con la sabiendo, digamos así, que vos vas a trabajar en un caso de uso en particular o que no vas a trabajar con algunos casos de uso en particular.
pero en general sí se deberían tener en cuenta todos los escenarios posibles. La forma de graficarlo, si la pregunta tuya es que se hace una maraña en el gráfico, sí. Entonces, para no hacer semejante maraña en el gráfico, se pueden graficar escenarios distintos. Un gráfico puede ser sobre un escenario, otro gráfico puede ser sobre otro escenario. Entonces, tendríamos distintos dibujos de distintos escenarios de casos de uso del mismo sistema, ¿sí? Porque si no, se nos convertiría, imagínense ustedes, un sistema grande, se nos convertiría en algo monstruoso, digamos, el gráfico. Bueno, ¿se entendió, chicos? ¿Sí? Vuelvo a repetir, a pesar de que no Sí, tuvieron profe. la teoría, ¿pudieron entender cuál es la idea básica o esencial del caso de uso y cómo lo representaríamos? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe, profe. se entendió. Sí, se entiende. Sí, Bueno, profe, estuvo muy claro. entonces, profe, se entiende. ahora esto se ha dado por una situación muy particular, como les explicábamos al principio, bueno, que hay una unidad que no tiene práctica y que justo queda acá en el medio, pero ante la inminencia de el parcial, yo creo que ha sido mejor y mucho más útil que nos vamos adelantando. Entonces quiere decir que si a esto ustedes lo refuerzan con la teoría, lo cual debería ser al revés, la práctica debería reforzar la teoría, pero en este caso, digamos, lo planteamos de esta forma, habiendo visto un poco la práctica mezclada con teoría, cuando ustedes vean la teoría no deberían quedarles prácticamente dudas, ¿sí? De modo tal que la clase que viene todavía nos quedaría una clase antes del parcial, o dos, porque fíjense que la profe, según lo que decía una compañera al principio, el parcial podría ser el 4 o el 11. En el caso de ser el 4 nos quedaría una sola clase más de práctica y en el caso de ser el 11 nos quedarían dos clases más. De todos modos, lo que vamos a hacer la clase que viene, cuando estén con Jorgelina y la profe Marta, van a hacer práctica, van a volver a hacer práctica de casos de uso ya sin necesidad de que estemos explicando el paso a paso como ahora, ¿sí? Directamente vamos a un caso y a la práctica, un caso y a la práctica, un caso y a la práctica. Mientras más puedan hacer, mejor, ¿sí? Y se van sacando las dudas con los profes. Si después de eso viene el parcial, bueno, viene el parcial. Y si nos llega a quedar una clase más, en esa otra clase le metemos más casos de uso. ¿Por qué? Porque es como el tema más, les decía, a ver, no le quiero llamar importante, vuelvo a lo mismo, sino como el más esencial, digamos así, como para entender todo el comportamiento del sistema, ¿sí? Entonces está bueno que lo practiquen y que les quede claro, ¿sí? Entonces, sí, en definitiva, si tenemos una clase más, mejor. Y si tenemos dos clases más, mucho mejor todavía. Profe, La idea sería en esa clase o en esas dos clases hacer la mayor cantidad de práctica que se pueda. Sí. disculpe, le hago una preguntita. El tema del registro de la asistencia lo ponemos en el chat. Bueno, miren, bueno, ya fue por hoy, son las 7 menos 2 minutos, Sí, yo a las 7 tengo sistemas 1, o sea que ya me estoy desconectando. Bueno, déjenla por hoy, háganme acordar que hoy, 21 de abril, no tomamos asistencia. perfecto. Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos.